800 millones de mujeres en el mundo experimentan algún tipo de dolor sexual después del embarazo. Bueno, yo siempre les digo que cuando hay un embarazo hay una alarma. Porque en muchas ocasiones empiezan a tener dificultades como el estreñimiento crónico. Ya puede tener un problema que puede ser tan grave como que pueda perder la matrícula. Esos cambios hormonales llevan a que las mujeres padezcan lumbalgias, padezcan pubalgias. Acuérdense que todo eso teníamos que haberlo previsto cuando hicimos la revisión después del parto. Que los Kegel no son suficientes, usted me puede mentir. Es cierto que no son suficientes. 50% de las mujeres presentan algún grado de disfunción del suelo pélvico después del parto. El método de tratamiento Low Pressure Fitness que trabaja todo, postura, respiración. Uno lo hace en lo privado, que es el apego precoz. O sea, hay muchas mujeres que experimentan dolor durante las relaciones sexuales. La norma es que el niño tiene que estar encajado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Anatomía Viva. Ya es el número 6. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema más que interesante. ¿Les parece si se lo presentamos a continuación? Hoy hablaremos sobre la rehabilitación posparto y sexualidad. Un tema grande, interesante y en el cual tendremos a un invitado especial, al doctor Danilo Arévalo, con posgrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en ginecología y obstetricia, experto latinoamericano de climaterio, con diploma otorgado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia FLACIN en Quito, Ecuador 2007, y director del Hospital 1 de Mayo desde el 2012 al 2016, y nos acompañará a entender sobre esta temática, la rehabilitación posparto y sexualidad. Listos y preparados para llevarle más información, llevarle más formación y, por supuesto, para que usted de a poco vaya enterándose de cada uno de estos temas en cuanto a la fisioterapia y todas las ramas de la medicina. Y para ello le damos la bienvenida a Yesenia Rodríguez. Yesenia, ¿cómo está? Buenas noches, Mauricio. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerles el día de ahora. Es un tema que nos apasiona mucho, tanto al doctor como a mí. Y qué bueno tener un experto del calibre del doctor. O sea, de verdad que nos da una alegría inmensa. Agradecido de verdad por su tiempo. Sabemos que es súper valioso. Y qué bueno poder compartir para toda la comunidad de Ananda que nos sigue y de toda Latinoamérica que nos sigue, que hablar de este tema es tan importante y muchas veces las mujeres no le damos la atención que requiere, ¿verdad? Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. No, yo agradeciendo también porque realmente ya tenía varios años de no involucrarme en cuestiones de educación y poder transmitir también pues lo parte del conocimiento y la experiencia de uno. Le agradezco, yo sé, porque así como uno viene aquí a rejuvenecerse con la terapia, también el hecho de volver a participar en parte ilustrativa o educativa a uno lo motiva. Gracias. Bueno, hay que comenzar con algunos datos, doctor. Yo quiero compartirle junto con Yesenia 50%, ojo con estos datos, estos números, 50% de las mujeres presentan algún grado de disfunción del suelo pélvico después del parto. Ojo con ese primer dato. Y más del 30% experimentan cambios en su función sexual. Sin embargo, menos del 20% recibe rehabilitación especializada a pesar de que la fisioterapia podría prevenir en la mayoría de estas secuelas. Doctor, estamos hablando de números bastante grandes. Hay números en donde hay que prestarle mucha atención a estas secuelas. En eso tiene razón. Realmente el problema clave que siempre yo le he dicho es que parte de los problemas que nosotros vemos en el futuro de las pacientes, la complicación, como los cistoceles, los rectoceles, los prolapsos, son parte de que nosotros no participamos activamente en la recuperación del piso pélvico, sobre todo en los pospartos. Recuerden que todas esas estructuras quedan elastificadas, pues, y es correcto, pues, que uno sugiera ejercicios para que todas esas piezas vuelvan a su condición. Recuerde que mientras la paciente es joven hay carga estrogénica que ayuda a mantener en alguna forma el tono de esos músculos. Pero cuando van perdiendo todo eso,
muchos de estos problemas empiezan a aparecer. Los prolapsos son, gracias a Dios, pues que ahora cada vez se ven menos, pero en parte es responsabilidad de nosotros quienes deberíamos de tomar iniciativa y decirle, le sugiero que vaya y tome cursos sobre fisioterapia del piso pélvico, y es lo más importante, creo, ahorita. Y hablando justamente de eso, doctor, y esa relación que lo vamos a platicar en un momento con Yesenia, quiero que me cuente un poco de su experiencia, cómo inició. A ver, vamos a retroceder un par de años, doctor. Vamos a retroceder un poco esa experiencia que usted ha tenido en cuanto a la temática que hoy estamos hablando. Bueno, tal vez platicarle que soy graduado de la universidad. En ese entonces solo la Universidad Nacional existía. Hubieron muchos cierres. En uno de los cierres, un médico español me invitó con otro compañero que participáramos con él en realizar las esterilizaciones por laparoscopía en el hospital de maternidad. Y empezamos a involucrarnos en la parte de ginecológica sin sentir, porque después ya participamos en las conferencias, entrábamos en las discusiones, manejábamos en la clínica en ese entonces de la mola, que era algo muy nuevo. Cuando el doctor se fue a presentar el dato, nosotros participamos como colaboradores, y en eso nos toca asumir la función de internos, aunque no éramos internos. Pasé 18 meses siendo interno, y obviamente después, cuando entré al verdadero internado, el área que más me gustaba era ginecología y obstetricia. Y ahí ya me quedé fijado precisamente en esa área. Afortunadamente logré entrar al Seguro Social, y ahí hice mis 3 años de formación y fui jefe de residente. Y ahí pues ya, gracias a Dios, el mismo instituto me fue premiando, porque pude regresar año y medio después de haberme ido a Ilopango como médico agregado en el Hospital 1 de Mayo, y ahí ya 33 años me quedé inventariado en el hospital. Bueno, el doctor varias veces como el mejor médico. Sí, fui mejor residente de 1er año, mejor residente de 2.º año, fui jefe de residente. Entonces, en esa época, solo regresaban y podían ser agregados quienes habían sido jefes de residente. Y yo había sido pues, jefe de residente. Entonces, me llamaron de nuevo a que volviera a integrar la 1 de Mayo. Y ahí ya regresé como en parte de educación sexual y enfermedades de transmisión sexual. Y entonces me fui incorporando paulatinamente en el quehacer, se puede decir, administrativo del seguro, y ahí empecé a ir evolucionando. Después subí a jefe de consulta externa. Ahí empecé a notar que cada médico hacía el manejo por ejemplo, el caso de la menopausia o de las enfermedades de transmisión sexual a su modo, pero no había una norma. Y ahí surgió la inquietud conmigo de trabajar sobre la norma de menopausia y crear el capítulo de atención, y ahí empezamos a involucrarnos en todo eso, la parte sexual, la parte de transmisión sexual y la parte de menopausia. Y ahí, pues ahí terminé ya como director. Estuve inclusive un tiempo como coordinador nacional del programa del Seguro Social de Salud Sexual y Reproductiva. Así que en resumen, algunas cosas, pues, ¿verdad? Bueno, estamos hablando, Yesenia, de toda una personalidad en cuanto a esta temática, y obviamente que la idea es que hoy le saquemos el jugo, porque lo que más queremos es compartir también. Hay muchas dudas alrededor del tema, Yesenia, y podríamos enumerar para ir comenzando algunos que probablemente tienen ese número de principio en estadística que podríamos abordar justamente este día. ¿Cuáles son, digamos, los principales que están casados prácticamente con la fisioterapia y que deberían estar de la mano siempre? Bueno, es que en este tema, ya quizás, doctor, qué bueno que tenemos a alguien que ha formado a médicos de médicos. Es muy importante hablar cuando tenemos una rehabilitación posparto, primero del embarazo, porque en el embarazo hay obviamente toda una serie de cambios hormonales que ya el doctor pues nos va a hablar sobre eso, pero esos cambios hormonales llevan a que las mujeres padezcan lumbalgias, padezcan pubalgias, empiezan los primeros signos de incontinencia urinaria porque no hemos aprendido a hacer una gestión adecuada de las presiones
dentro de nuestro abdomen y nunca nos dijeron que durante el embarazo era importante hacer un fortalecimiento de toda la faja abdominopélvica, sobre todo en el último trimestre del embarazo, que es cuando el peso del bebé, el cambio del centro de gravedad, todos los cambios hormonales que nos han llevado a ese punto, que nos preparan para el parto, también nos hacen susceptibles como mujeres a padecer diferentes tipos de afecciones, que es importante prevenirlas y poder acompañar a la mujer en esta etapa tan bonita, pero que también demanda de las mujeres una serie de cambios físicos que es necesario pues poderlos acompañar para que no sea traumático el proceso y se viva bien, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, ya en el posparto, estamos hablando del manejo de cicatrices, porque pues obviamente tenemos a veces episiotomías, a veces las cesáreas. Actualmente pues obviamente en Brasil, por ejemplo, ya se hace intervención temprana de la fisioterapia en el posparto inmediato, es decir, salir de una cesárea y te comienzan a aplicar una serie de modalidades de tratamiento de fisioterapia para acelerar el proceso de reparación, disminuir la inflamación, el dolor y facilitar la recuperación de las mujeres. Y viene también el manejo de diástasis abdominales, de las incontinencias urinarias que pueden quedar, de las dispareunias o otro tipo de afecciones que pueden darse alrededor del posparto. Entonces, eso es de lo que estaremos hablando en general el día de ahora con el doctor. Sí, tal vez antes de tomar en cuenta el hecho de que, como decía la licenciada, no es lo mismo un embarazo por primera vez que un embarazo por tercera vez. Porque quieras o no, en la primera vez, las mujeres presentan músculos rectos abdominales, que son las dos bandas que bajan muy fuerte. Y la mujer tiende a esconder parte de su embarazo. Por eso es que hay gente que dice, ay, parece una pita con nudo, ¿verdad? Porque como son delgaditas y ocultan y ya tienen 16 semanas y casi no les nota la pancita, ¿verdad? Entonces, realmente es la fortaleza. Pero eso se van, pues sí, perdiendo esa fuerza conforme el embarazo. Y si no la cuidamos después, cuando sea el segundo, esos músculos están completamente estirados y obviamente ya siempre les digo yo, uno nunca queda bien. En el primero dice que el chichi es bien chiquito y en el segundo dice que a lo mejor son gemelos y nosotros no los hemos visto. ¿Por qué? Pues porque como ya los músculos están todos estirados, entonces cuando las mujeres van avanzando al embarazo, pues sí, tiende a caer. Bueno, nosotros tenemos que, hay veces, mandar a poner fajas en abdomen péndulos por el mismo descuido que se ha tenido en eso. Y justamente hablando de ese punto, ahí es donde se da cabida o entra también la parte de la rehabilitación. Pero estos elementos se pueden prevenir, o sea, estamos hablando de antes de llegar al segundo, al tercer bebé. O sea, ¿todavía se puede hacer algo? Sí, claro. Bueno, recuérdese una cosa. Tenemos que diferenciar que la parte privada, pues sí, la calidad que le ofrece la consulta es muy diferente a la parte institucional. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lo típico a nivel institucional es que llega por primera vez, la inscribe y usted le empieza a meter que hierro, que multivitaminas, que ácido fólico, que calcio. Y entonces uno le tiene que establecer a la paciente que lo importante de ella es que cuando ella cumpla 3 meses de haber dado a luz, ella recupere o quede con un menor peso que con el que empezó su embarazo. Entonces yo les digo, miren, este es su peso meta con el que vamos a empezar ahorita. Entonces yo trato en alguna forma de presionarla para que ella no aumente mucho de peso, porque sé que ya cuando tenga 30 semanas va a ganar 3, 4 libras y yo le digo, acuérdense que al principio me ganaba media, me ganaba una, para que no vaya perdiendo ella el entusiasmo. Y yo siempre les digo a los esposos, porque acuérdense que uno hay que tratar también al esposo. Y no le va a gustar, le digo, que le diga a usted, mira qué bonita quedó tu esposa después del parto. No parece, ¿va? Pero ese es para fomentarle el ego y que ella entienda que hay que cuidarse no solo por el hecho de la condición salud, su vanidad. Muchas veces no le explicamos ni qué crema ponerse para las estrías. Nunca les enseñamos. Bueno, yo veo pacientes que las están viendo ginecólogas y le digo yo, ¿y usa brasier de ballena? Sí. Y la ginecóloga que la veía nunca le dijo que no los usara. Entonces, obviamente, hay un montón de cosas que uno tiene la oportunidad de enseñar, pues, y ahí con esos ejemplitos no quiero
avanzar mucho porque no lo voy a estar hablando. Realmente, disculpen. De hecho, queremos que hable. Sí, qué bueno. Ahí estoy para eso, claro. Con relación a los cambios hormonales, hablemos de la relaxina, hablemos de todas la importancia de la oxitocina, que también es importante para que recuperemos ese peso ideal también nosotros, que el útero regrese a su tamaño anatómico normal. Hablemos de esos detalles, doctor. Bueno, yo siempre les digo que cuando hay un embarazo hay una alarma que suena en todo el cuerpo para establecer que ella entienda que se van a dar una serie de cambios. Y desde eso uno tiene que aclararle, por ejemplo, que el cabello entra en una etapa de reposo. Porque uno tiene que hacerle énfasis en qué cuidados va a tener, que no use alisadores, que no use tintes, que evite la plancha. Y de ahí es tan importante conocer todo eso porque no digamos la parte que está mencionando la licenciada, pero uno tiene que saber que, por ejemplo, las secreciones, el cerumen de los oídos cambia, es menos. La producción de las secreciones nasales, todo va cambiando. Y entonces, obviamente, yo les digo, es una alarma. Y uno tiene que, por ejemplo, explicarle con qué jabón se va a bañar. Evite comer churros, nachos y cosas por el aumento increíble de la sal. Y uno tiene que estar pendiente de todos esos aspectos. No digamos que al final lo que me dice la licenciada. Uno siempre recuerde que uno cuando trabaja en el embarazo, uno lo va midiendo en semanas. Vea, la gente siempre dice son 9 meses y uno le aclara que no, que son 40 semanas o 10 meses lunares. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus riesgos. En cada etapa uno le va diciendo, mire, estamos en la semana 32, por ejemplo, ya empezó la maduración. Ahorita, como ya empezó la maduración, sus cambios, porque cuando hablamos de maduración, le digo, es todo lo que está madurando, sistema nervioso central, cardiovascular, digestivo, lo que usted me diga está madurando. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando ella me dice la relaxina, yo les digo, si yo quisiera sacar un parto de una paciente que no sufrió todos los cambios del embarazo, no pudiera, porque la pelvis no tiene la capacidad de estirarse para poder dar a luz. Entonces, obviamente, todo eso va, y yo les digo, ¿y cómo lo va a sentir usted? Va caminando y siente, se me quedó trabada la pierna. ¿Por qué? Porque la relaxina está haciendo su función y está estableciendo, por ejemplo, la sífilis del pubis, ese ligamento que está en medio se estira y eso va a permitir el parto. Entonces, todos esos cambios es bueno que uno logre también explicárselos a la paciente para que ella no crea que tiene algo malo y que va a ir donde a X doctor porque tiene algo malo, ¿me entiendes? Así que, no sé. A ver si recuerda, doctor, la cantidad de mujeres que ha atendido a lo largo de su carrera. O sea, y a ver, ¿qué elementos pueden ser en común, que usted estaba explicándolos en ese momento, y qué otros elementos pueden haber sido realmente algo extraordinario o más difíciles de tratar? Mire, la verdad es que uno va aprendiendo, sobre todo en la parte de obstetricia, que hay cosas que son inexplicables, aunque uno crea que lo sabe todo. Pues, ¿verdad? Por ejemplo, y se los voy a plantear bien fácil, las picas. ¿Qué es pica? La mujer le gusta el mango verde y uno no sabe por qué. Yo les digo, cuando yo estaba mi esposa, perdón, porque los dos nos embarazamos, le aclaro, me picaba el cuerpo, yo le digo, y no te ven las muelas, porque hay cosas que son inexplicables. Y yo les decía, miren, uno tiene que meterse en el mundo de la paciente y entender que detrás de todo eso hay una fuerza misteriosa que nos mueve. Y yo le digo, he tenido embarazos de pacientes que tienen un ovario, pero no tienen trompa, y aquí tienen trompa y no tienen el ovario, y el óvulo ha pasado aquí y se ha embarazado. Entonces yo le digo, siempre adentro de todo hay un misterio, la presencia de arriba, pues del Señor que está dando. Entonces yo les digo, no hombre, Él va a decidir todo y no se preocupen, ¿verdad? Y yo siempre les digo, los ginecólogos tenemos como 100 años de haber surgido, la humanidad resolvió los problemas sola. Los médicos somos contemplativos, estamos para resolver complicaciones, pero básicamente la humanidad, con la misma ley de la supervivencia, fue aprendiendo a resolver, porque la gente del Cromañón no sabía cómo atender un parto y lo atendía y lo tenía, habían las matronas. Y yo me acuerdo que en el año social
estaba en la unión y amarraban un lazo y le ponían nudos y de ahí se guindaban y empezaban a hacer fuerza para dar a luz. Entonces uno va a aprender. Los ginecólogos seríamos pecar de soberbios por creer que lo sabemos todo. Uno aprende con las pacientes y eso es lo que uno tiene que saber, que siempre vamos a aprender con las pacientes, ¿verdad? Así que... ¿Ya ve? Me encanta. Sí. Yo creo que un dato bien importante, doctor, para las pacientes que nos están viendo y que de pronto están embarazadas o están planificando embarazarse, es hablar sobre la importancia de la pubalgia, porque se vuelve a veces muy incapacitante. Entonces, sabemos, como ya usted lo explicó, que está vinculado con esa flexibilidad que tiene la sínfisis del pubis para poder prepararse para el parto, ¿verdad? En este caso, a las pacientes, ¿en qué momento del embarazo es más frecuente verles una pubalgia? Mire, es que vaya, como uno no puede generalizar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se lo voy a plantear la paciente que hace la lordosis terapéutica, ¿no? Que es nada más el punto de equilibrio de la paciente que está buscando cómo equilibrar eso y ella tiene que curvar la columna hacia adelante y desviarse. Aparte de eso, entender que, por ejemplo, usted tiene todas las vértebras y obviamente las de abajo se impactan más si hay un desequilibrio. Y muchas veces uno le dice, y usted por casualidad no cuando estaba chiquita se cayó sentada. Porque muchas veces el trauma nos sucedió temprano, cipota, joven, y hoy con el embarazo, donde aparece todo el desorden de todo ese montón de ladrillos puestos en orden, que son las vértebras, por supuesto, se distorsionan y ahí es donde empiezan a aparecer los dolores. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos más problemas, cuando los niños encajan. Acuérdense que hay una etapa después de la teóricamente, pues a partir de las 36 semanas en la primera etapa, la norma es que el niño tiene que estar encajado. Y cuando entra en el piso pélvico, él siente ella, bueno, yo le digo, no se preocupe, ya no puede sentarse bien. ¿Por qué? Pues porque ya tiene la cabeza metida. Inclusive uno siente que baja la altura uterina. ¿Por qué? Porque ya entró. Pero eso es prueba de que va a nacer. El problema es cuando nosotros le ponemos maniobras y le ponemos peso acá. Y eso pasa en los hospitales nacionales. Puede pasar inclusive hasta en los privados, que le hacemos presión para ayudarle a salir en el parto. Y todo es más que todo orientarlas a que todo lo está haciendo bien. Decirles, no se preocupe, va bien, todo se está desempeñando, darle ánimo y sentir que todo va bien. No es como que uno le diga, púrese, que ya, sí, es como le digo, es cuestión de ir aprendiendo y ser humilde, pues, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son los signos de alerta en donde se debería de acudir a un especialista posparto? Bueno, lo primero que acuérdese que depende también de la confianza que la paciente siente en uno, ¿no? Porque acuérdese que no es la misma la primigesta, que si el niño tiene pujo, que si regurgitó, va a estar hablando y hay, muchas veces me hablan a mí, no le hablan al pediatra, porque hay veces que van teniendo más confianza con uno y aparte de eso, pues acuérdese que las hemorragias, pues una retención de restos membranosos va a presentar hemorragia y ella puede tener un problema que puede ser tan grave como que pueda perder la matriz. Obviamente el riesgo de la preeclampsia, ¿me entienden? Uno de los problemas que más molesta a la gente es la lactancia materna. Y el problema es cuando el pediatra no le explica, siempre uno tiene que explicarle a la paciente que el niño viene sobrehidratado, precisamente porque se va a deshidratar en los primeros 3 días. Ahora se está ocupando una buena técnica que la está implementando el ministerio y que uno lo hace en lo privado, que es el apego precoz, ¿verdad? Recuérdese que eso tiene que ser hecho pues en los primeros 10 minutos del nacimiento, en donde haya un contacto directo con la madre, con el chichi, inclusive si se lo puede poner en el pezón, mucho mejor, y eso contribuye al descenso de la lactancia lo más rápido posible. Pues las infecciones, como les decía, las hemorragias, hay tantas y tantas complicaciones que uno lo que pide es que tener esa confianza para que le hable, aunque uno diga, ay, qué molesta esta señora, pero
lo ideal es que ella sienta el apoyo en su médico a la hora que tenga una complicación, pues, ¿verdad? Así que sí. Sí, hay un tema y hay muchas mujeres que sufren desgarres Sí. durante el Sí. parto, y la gran mayoría de nosotras cometemos el error de no consultar con ustedes después para hacer una valoración de cómo quedó nuestro suelo pélvico después del parto. Sí. Porque nos olvidamos de ese tema, porque nos centramos en el bebé. Nos pasa que todas las mujeres nos volcamos como típicas mamíferas, ¿verdad? A cuidar a nuestro bebé, pero nos relegamos a segundo plano. Y ahí viene una serie de problemas porque usted y yo sabemos que queremos iniciar vida sexual activa, sí, después del puerperio. La dieta. Ajá. Y después y empezamos a tener una serie de dificultades. O sea, hay muchas mujeres que experimentan dolor durante las relaciones sexuales, producto de la lactancia. No estamos haciendo una lubricación adecuada. Así es. Y realmente lo pasamos por alto y nos acostumbramos hasta incluso a una especie de dolor o molestia, pero no lo consultamos con ustedes. ¿Qué le diría usted a estas pacientes que han tenido bebé, que sufrieron algún tipo de desgarre, que se le hizo una episiotomía y que están pasando por esto? Sí, yo participé en, recién salido, fue reciente, en el Premio Nacional, y presentamos un estudio sobre mortalidad materna. Y empezamos a hacer análisis, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, un lugar alejado, de Metapán, por cierto, San Salvador. Entonces, dependiendo de las zonas, para evaluar la calidad, sobre todo el impacto de la dispareunia, pues porque obviamente como que uno no lo tomara en cuenta, ¿verdad? Bueno, recuérdese, la primigesta, uno de los temores es la episiotomía, ¿verdad? Pero el problema es, ¿y si yo no le hago la episiotomía? Acuérdese que la paciente está puja, y ella necesita, al final va a romper, va a vencer eso, pero eso se va a ir sin definición, ¿verdad? Muchas veces hacen lo que se llama desgarro perineal, y ese inclusive se clasifica en 4. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Qué significa el grado 4? Es el más catastrófico, porque el desgarro, imagine un niño de 4,000 gramos de peso que da a luz en forma intempestiva, que o sea, con una rapidez, y hace el desgarro. Esa paciente va a romper el recto. Y entonces uno tiene que hacer la sutura, mantener el esfínter, poder mantener el esfínter para que ella no quede después con incontinencia rectal, pues porque muchas veces el problema es la mala corrección. Igual sucede, por ejemplo, en la episiotomía normal, que la hacemos lateral, en el lado izquierdo, pero realmente la hicimos bien. ¿Cuánto material de contraste, o sea, de crómico le metimos? Hubo necesidad de hacer una resutura. Acuérdense que todo eso teníamos que haberlo previsto cuando hicimos la revisión después del parto. Teníamos que haberlo detectado, ¿me entiende? Y bueno, de eso depende la evolución de la paciente, ¿verdad? Porque, puchica, es bien catastrófico cuando tenemos desgarro grado 4 perineales, que la pobre paciente, pues en algún momento va a defecar y tiene suturada esa zona. Entonces, obviamente, la buena atención del parto marca desde que en qué paciente y en qué momento va a necesitar o no la episiotomía. ¿Por qué? Porque si yo la hago mal, ese es uno de los factores más frecuentes que está asociado a la dispareunia. Ese es uno de los problemas. Hemos hablado muchas veces del por qué muchas mujeres callan o no acuden al tema de rehabilitación. Yesenia, esto es un tema recurrente probablemente en todas las dificultades que le impiden llegar a una mujer a buscar una rehabilitación. Pero, ¿cuáles serían los elementos primordiales que en fisioterapia se tocan para prevenir y obviamente ayudar en la rehabilitación en esta temática? Bueno, en primer lugar, el primer factor que lleva a que una mujer no consulte muchas veces es porque ignora que debe consultar a una fisio de suelo pélvico para que la fisio le evalúe y determine cómo está la musculatura
y que puede evaluar también cómo está la cicatriz, tanto de cesárea como de una episiotomía o de un desgarre, y que se puede establecer con ella un plan de tratamiento, porque también hay que evaluar cómo está su faja abdominopélvica completa. Si hay una diástasis que hay que trabajar. Todos estos factores deben determinarse cuando asiste a fisioterapia de suelo pélvico. Y una vez tenemos claro el panorama, entonces ya establecemos el plan de tratamiento que hay que realizar. Entonces, si hay que rehabilitar, fortalecer la faja abdominopélvica, se hace. Si hay que liberar cicatriz o adherencias producto de, también eso se hace, porque en muchas ocasiones empiezan a tener dificultades como el estreñimiento crónico, producto de adherencias abdominopélvicas generadas por la cesárea, que nunca las relacionaron hasta que ya comenzamos a darnos cuenta que fue después del parto que empezaron con estreñimiento que no mejoraba, y obviamente sabemos que eso está relacionado en muchas ocasiones en las mujeres posparto con una adherencia abdominopélvica que se haya generado. Entonces, hay que determinar cómo está cada paciente. Cada paciente es un caso particular, pues obviamente no podemos generalizar, no todas vamos a necesitar lo mismo. De repente hay pacientes que no tienen dificultad para retomar su vida sexual, por ejemplo. Hay pacientes que sí, después del parto, producto de que tienen tensión, de que se traumatizaron, y eso lo llevan ellas de manera muy inconsciente a veces al plano sexual, y eso lleva a que no tengan relaciones sexuales placenteras, y que eso se aborda también en la fisioterapia, porque está el masaje perineal, está la liberación de la musculatura, liberación de las adherencias, reeducar el patrón respiratorio, reactivar a la faja abdominopélvica completa. Entonces son como varios factores. Mejorar la postura, porque nos ha cambiado la postura. O sea, todas las que hemos pasado por un proceso de embarazo sabemos que de repente teníamos una postura antes del embarazo y posterior al embarazo nos vemos distintas. Entonces recuperar todo eso es importante. Recordemos que también hay todo un factor de cambios físicos que se han dado. Muchas mujeres padecen depresión postparto y no lo manifiestan hasta que ya se ha acentuado bien, producto de que tuvieron cambios, de que salieron estrías en un abdomen plano que les gustaba lucir con su traje de baño y hoy ya no. Entonces hay varios factores ahí que se tocan durante la fisioterapia, que son importantes, pues, y que no podemos dejarlos pasar o dejarlos desapercibidos, porque realmente impactan en la vida de las mujeres. Así es, Carmen. Yo quisiera, y compartimos en este momento, doctor, unos datos que seguramente los maneja usted muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente la dispareunia afecta un 8%, dentro de un 8 a un 22%, y realmente son elementos que, como lo mencionaba Yesenia en su momento, les cuesta un poco ir al especialista, llegar, o sea, callan muchas veces, y esto obviamente también hay una afección psicológica también por otro lado, pero estamos hablando de un número importante de mujeres que sufren en silencio. Así es. 800 millones de mujeres en el mundo experimentan algún tipo de dolor sexual después del embarazo. Sí. O sea, es impresionante, son 800 millones de mujeres, es un montón. Sí, y realmente, bueno, acuérdese que afortunadamente tendemos a hacer episiotomía básicamente en el primer parto. De ahí uno trata de ser más conservador por todos esos riesgos, ¿ves? Ahora, siempre recuérdese que ahorita no sé cómo estamos en la relación de la atención de parto hospitalario, institucional, ¿verdad? Pero cuando yo hice la evaluación, el 30% era atendida por parteras, pues, ¿verdad? No sé ahora realmente cómo estará esa relación, porque también, pues sí, influye quién atendió el parto, pues, ¿me entiende? Porque, pues sí, no es lo mismo un parto bien atendido que un parto muy mal atendido o mal suturado, pues, ¿me entiende? Porque todo eso va a afectar al final, ¿verdad? Ahora, en todo eso, uno mira que lo importante es el nivel de confianza o empatía que uno logró con la paciente, pues, vea, porque muchas veces el ginecólogo obstetra se vuelve el médico de familia, el médico que sabe los problemas que existen en las parejas, en la parte sexual, sobre todo porque es una parte que casi no hablan, pero cuando uno oye que las pacientes están contando,
siente que dice, ya lo logré porque me tiene confianza, ¿me entiendes? Entonces, el lograr ese nivel de confianza, hay veces cuesta un poco, ¿verdad? Así que sí, A tendría. mí me preguntan mucho las mujeres, sobre todo en TikTok, ¿cómo identifico? Y esta es la pregunta que usted nos va a contestar ahora. ¿Cómo identifico si tengo un prolapso? Ujú. Porque no sé cómo identificarlo. Entonces aquí el doctor nos va a dar la respuesta. Fíjese que afortunadamente eso cada vez se ha ido viendo más escaso, ¿verdad? Porque el problema es lo que yo le digo. Muchas veces yo no quiero hacer la episiotomía y la mujer está puje. Bueno, al final da a luz, ¿verdad? O inclusive en la cesárea, pues, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, el prolapso no puede suceder en la cesárea porque no hizo fuerza abajo. Pero obviamente, pues si todos los tejidos se estiraron, pues, ¿verdad? Y volvieron o no a su posición, no lo sabemos, ¿verdad? Realmente. Pero el problema, gracias a Dios, hoy ya no lo vemos porque creo que estamos siendo más agresivos en el manejo, pero en el manejo quirúrgico, no en la situación de evaluar si eso puede ser recuperable por parte de la fisioterapia. ¿Me entienden? Nosotros, desgraciadamente, como médicos ginecólogos, se nos enseña, por ejemplo, a lo sumo trabajar sobre los ejercicios de queje, pero yo le digo, cuando uno le pregunta, ¿y cómo le explicó el doctor? ¿Verdad? Cada quien lo explicó a su manera. Entonces lo habrá hecho bien, ¿vea? Y habrá solo ese ejercicio, habrá solo ese mecanismo de fisioterapia de ayudarle a la paciente. No lo sabemos, pues, ¿vea? Y ahí es donde yo siempre les digo, cada quien en su área, pues, ¿vea? Es como que yo me meta de endocrinólogo si no soy endocrinólogo. Entonces uno tiene que reconocer hasta dónde llega mi punto y de aquí para allá es otro el que tiene que apoyar. Es lo típico, por ejemplo, el caso de ovarios poliquísticos. Ya hay nutricionistas dedicadas específicamente a ovarios poliquísticos. Entonces no tengo que, ¿cómo le voy a decir, hágame la dieta y cómo me la voy a plantear, cuántas calorías coma y todo, si no es mi área, pues, ¿verdad? ¿Me entienden? A ver, hay temas, ya los Kegel, usted lo mencionaba hace un momento, no son suficientes. O sea, esto es un mito o un tabú, se puede hablar en cuanto al tratamiento de prolapso y la respiración que se maneja como tal. A ver, desde la parte de fisioterapia, ¿es cierto o no que los Kegel no son suficientes? Usted me puede desmentir. Sí, es cierto que no son suficientes. Sobre todo porque en la medida en la que ha avanzado el campo de la rehabilitación en manejo de suelo pélvico, se han identificado varios factores. Por ejemplo, sabemos ahora que el suelo pélvico tiene dos tipos de fibras tónicas, fibras fásicas, y que reaccionan de manera distinta. Que las fibras tónicas no se trabajan de la misma manera que se trabajan las fibras fásicas, que son las de contracción rápida y que te evitan que te hagas pipí cuando haces un esfuerzo, saltas, ¿verdad? Se manejan diferente a las tónicas, por ejemplo, que son de contracción lenta y tienen sus peculiaridades. Entonces, sumado a eso, hay ya otro tipo de tratamientos que no solo son Kegel, sino que son más integrales. Está el método de tratamiento de Low Pressure Fitness que trabaja todo, postura, respiración, fortalecimiento, estabilidad. Entonces trabaja varios componentes. Recuerdo que hubo una paciente que estuvo en tratamiento de fisioterapia durante el embarazo y ella dice, tuve el mejor parto del mundo, todas las mujeres deberían asistir a fisioterapia durante el embarazo porque el parto fue genial. O sea, me pude mover con facilidad, había tanta fuerza de la musculatura que no hubo necesidad de esperar tanto para retomar actividad porque ya tenía una competencia abdominal. Entonces todo eso se logra con un abordaje integral. O sea, sabemos que durante el embarazo obviamente no podemos hacer ciertos tipos de ejercicios, pero podemos hacer otros. Y hay programas especializados que nos ayudan a hacer del embarazo pues una etapa muy buena y que el posparto sea mucho más fácil de llevar. Y que aprendamos a conocernos, porque lo que sucede muchas veces nos pasa a todas las mujeres es no nos conocemos. O sea, hace poco hacía un video en el que enseñaba el clítoris y cuando yo se lo presentaba a la gente, incluso hice a nivel de encuesta, a nivel de todos los cercanos, y cuando le preguntaba a hombres y mujeres, nadie sabía qué era. Eso te dice hasta dónde muchos de nosotros desconocemos las partes de nuestro cuerpo y
sobre todo una parte tan importante, ¿verdad? Así que la fisioterapia de suelo pélvico trabaja muchas áreas, pues muchas áreas, y no solo ejercicios de Kegel. Kegel es un componente que se utiliza en casos específicos vinculados a la incontinencia urinaria, que también nos ayudan, porque sí nos ayudan, pero hay que saberlos implementar, hay que saber cuándo trabajo contracciones rápidas, cuándo trabajo contracciones lentas, cómo debe ser el ritmo para poder hacer un entrenamiento adecuado y cómo se combina con el resto de modalidades para que realmente sea efectivo todo el abordaje hacia la paciente y que la paciente tenga beneficios a largo plazo y no solamente en el corto plazo. Sí, porque generalmente le digo yo, cuando hablaba de que ya no vemos esos problemas tan frecuentes, lo típico era antes que la señora mayor, que había tenido 7 hijos, tenía el problema del prolapso. Ajá. Pero ahí lo veía. ¿Cuándo se afligía? Cuando la mucosa del útero topaba la ropa interior y sangraba. Entonces ahí se preocupaba. Y uno veía prolapsos enormes. Pues gracias a Dios hoy, como cada vez los médicos se han ido haciendo más agresivos en la parte quirúrgica, que es hasta donde lo hacemos, ¿ves? Eso ya no se mira tan frecuente como antes, pues, ¿me entiendes? Ya ahora es mucho menos. Y un dato importante aquí quizás, Mauricio y doctor, y a quienes nos ven, es que si bien es cierto, el abordaje quirúrgico en muchas ocasiones es extremadamente necesario, porque pues un prolapso grado 4 y a veces Sí. tenemos prolapsos combinados, ¿verdad? De vejiga y de útero o de recto. Entonces, aquí se vuelve importante que la paciente también comprenda que es cierto que vas a ir a tratamiento quirúrgico para poder hacer el abordaje adecuado y los anclajes y todo lo que se necesite, pero esta paciente en el ideal debería asistir a rehabilitación de suelo pélvico para preparar su suelo pélvico y después debería de la cirugía, 6 semanas después, asistir a rehabilitación de suelo pélvico para recuperarse de la cirugía y garantizar que aprende todas las herramientas necesarias para que no vuelva a suceder. Así es. Porque también nos sucede que la paciente se le hizo la cirugía para manejo de prolapso, pero la paciente hizo una recidiva, que también suele pasar. Y a veces hizo la recidiva porque la causa, que es un mal patrón respiratorio, una mala gestión de las presiones intraabdominales en el esfuerzo físico, sea este deporte o cualquier otra actividad como reírse y todo lo demás, no se aprendió. Entonces, esa causa que está intacta, pues obviamente, si no se corrige, puede volver a suceder. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Yesenia. Cuando regresemos, platicamos un poco sobre cuáles son los cambios más comunes en la función sexual y tanto durante el embarazo y después del parto. Hablamos de deseo, de dolor, pero hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más. El vendaje neuromuscular, conocido también como kinesiotaping, fue desarrollado por el médico quiropráctico japonés Kenzo Kase en 1973. Es una técnica terapéutica que utiliza cintas elásticas y adhesivas, generalmente 90% algodón y 10% expandex, las cuales generan un efecto de tracción elevando la piel, reduciendo la presión sobre el espacio intersticial y brindando múltiples beneficios a los procesos de rehabilitación. Estás disfrutando Anatomía Viva gracias a FitPatch. FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones. Bien, volvemos con más. Y así como lo habíamos anunciado antes de la pausa, doctor, hablemos un poco de cuáles son esos cambios más comunes en la función sexual durante el embarazo y después del parto. Esto viene relacionado con muchas afecciones,
hablamos del deseo, del dolor, de la lubricación, de la respuesta sexual. Que muchos, obviamente, lo decíamos hace un rato, la dificultad de disfrutar el sexo por muchas afecciones. Sí, y realmente tal vez un dato que es bien importante considerar es el temor de la madre que si el esposo va a tener relaciones sexuales, le vaya a comprimir al niño. Ajá. Entonces ella no se siente bien porque el temor de ella es que cuando él esté sobre ella, le puede aplastar a su chichilla. Entonces ella realmente no puede disfrutar de eso porque ella está más pendiente de que él termine la relación porque no quiere que le vaya a hacer algo a sus niños. Entonces uno a veces tiene que abordar a la paciente, explicarle que hay mecanismos como una relación posterior en donde eso acorta el pene y ella puede regular la penetración y no le afecta nada a la parte abdominal. Pero ese es el problema es que uno como médico también creo que se creó dentro de ciertos tabúes y muchas cosas uno no las tiende a abordar muy abiertamente porque muchas veces la paciente puede decir, bueno, ¿y por qué me pregunta eso? Porque yo muchas veces les digo, mire, si realmente disfruta la sexualidad, hágalo. Pero si lo va a hacer solo por compromiso, mejor no lo haga porque le va a lastimar, no va a lubricar bien. Y aparte de eso, pues está haciendo algo en su contra, pues, ¿verdad? Entonces uno sabe hasta dónde puede llegar de acuerdo al nivel de confianza que le va a presentar su paciente, pues, ¿verdad? Pero sí puede aconsejar qué posiciones le van a molestar menos que otras posiciones, pues, ¿verdad? Sí, ese dato es bien importante porque no es que estamos mutiladas o está prohibido, ¿verdad? Todo lo contrario. Y existen aquí dos tipos de grupos de mujeres. El grupo de mujeres que disfruta porque, pues obviamente, el embarazo permite disfrutar a plenitud la sexualidad. Hay muchas mujeres que experimentan un aumento de apetito sexual durante los primeros 2 trimestres del embarazo, que se ve un poco disminuido en el último trimestre porque pues obviamente por el peso y por cierta incomodidad se ve un poco disminuido, aunque no en todos los casos. Y existe el grupo de mujeres que sí tiene cierto nivel de temor, como ya bien lo decía el doctor, porque pues obviamente muchas creen que no pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo. Pasa. O sea, cada vez hay más información, cada vez obviamente estamos más abiertas a preguntar o a experimentar, pero hay un grupo de mujeres que no, ¿verdad? Nos pasa a todas. Aquí lo importante que usted en casa sepa es que sí es seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo, que sí las puede disfrutar a plenitud, que se puede relajar, que debe hablar con su pareja, que es importante que usted le diga a su pareja qué es molesto para usted y qué es cómodo para usted, para que de esta manera usted pueda disfrutar plenamente. Incluso hay estudios que nos dicen que las relaciones sexuales en el último trimestre del embarazo pues son muy beneficiosas para tener un mejor parto, porque pues obviamente la calidad orgásmica mejora y esas contracciones que se generan durante el orgasmo también son muy importantes para mantener sano al suelo pélvico. Entonces, siéntase en confianza, háblelo con su médico si no hay ningún riesgo, porque también existen, a veces hay embarazos de riesgo y ahí pues obviamente es importante que también se identifiquen para no hacer nada que vaya a afectar al bebé. Pero si no hay ningún riesgo, si está llevando un embarazo normal, disfrútelo, que no hay ningún problema con eso. Estamos en pleno 2025 y aunque esto no es parte de mitos y realidades, que ya vamos a llegar a nuestro segmento, pero todavía hay pensamientos que las relaciones sexuales pueden afectar a los bebés. Ojo, estamos en el 2025 y hay que aclararlo, doctor. O sea, no pasa absolutamente nada en las relaciones sexuales al bebé. Sí. Lo que sí tal vez hay que aclarar un poco es la cuestión flujo, leucorrea. Ajá. Porque acuérdese que se empezaron a hacer muchos estudios sobre el Streptococcus beta galactae. No habían cultivos, se tuvieron que hacer cultivos artesanales y eso estaba asociado a la ruptura prematura de membranas. Entonces, siempre uno es bueno aclararle a la paciente, siempre y cuando no tenga cambios en el flujo, ¿va? Porque acuérdese que pueda tener ella humedad de por sí por las cargas hormonales.
pero tiene mal olor, hay ardor, pica, tiene mal de orín. Uno tiene que advertirlo. ¿Por qué? Pues porque las rupturas prematuras de membranas están asociadas. Hoy se ha descubierto que el factor más importante es el Streptococcus beta-galactase. Hoy ya hay cultivos específicos que se tuvieron que hacer, pero él es el que estaba más involucrado en ruptura por contaminación sexual. Porque acuérdense que pues lo que sucede es que ella cumple con una obligación, así lo mira ella, pero muchas veces si hay un proceso infeccioso, ese puede ser un factor de riesgo de que se complique un embarazo, ¿verdad? Siempre acuérdese en el caso de que ya haya un poco de dilatación, el cervix tiene una mucosidad que tiene efecto antibiótico. Aunque hayan gérmenes en vagina, ellos no pueden avanzar porque la mucosidad esa tiene efecto antibiótico y no permite que los gérmenes lleguen a estas membranas y las debiliten. Pero cuando hay gérmenes como el estreptococo, sí hay ese factor de riesgo. Ahí siempre es bueno tomar en cuenta esos aspectos como para preguntarle. Hay veces cuando hacemos las preguntas, ¿qué tal? ¿Y cómo está el apetito? ¿Si ha tomado las vitaminas? ¿Ha hecho esto? Y uno está preguntando, no se hinchaba en los pies, no tiene orinadera. Pero uno a veces le olvida preguntarle, no ha habido flujo, no le está dando molestias ese flujo, porque hay veces que uno está a tiempo de manejarlo y evitar el riesgo de la complicación al futuro, ¿me entiendes? Siempre es bueno preguntar esa parte, ¿verdad? Y por el otro lado viene la parte de, tuvimos al bebé, estamos lactando. Hay muchas mujeres que no les gusta lactar, ¿verdad? Yo fue una de las etapas que más disfruté, pero con esto viene también la resequedad vaginal. Eso pasa con mucha frecuencia. ¿Qué consejo le daría usted a las mujeres que están experimentando resequedad vaginal, que quieren retomar su vida sexual activa, pero se vuelve un poco molesto porque pues los cambios hormonales? Miren, fíjense que realmente el problema es bien complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, yo no sé si usted está casado, pero uno ha vivido esos problemas. ¿En qué momento voy a iniciar actividad sexual con mi esposa? Primero porque ¿cómo se siente ella? Quedé bonita para mi esposo. O estoy con el panzona, pues, con el estoy deforme. Le gustaré a él. Entonces, todos esos factores son factores que uno a veces no los pregunta, pero ahí están, ¿verdad? A eso agréguele, ¿va? Acuérdese que si está dando pecho, las dos hormonas que están produciendo, prolactina y oxitocina, una para que la glándula produzca y la otra para bloquear factores que sean de ovulación. Entonces, esos están produciendo la resequedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permiten que se liberen esos factores y pueda producir una buena humectación, ¿verdad? Yo realmente trabajo con sustancias fisiológicas que ahora hay, por ejemplo, hay una combinación muy buena que es aloe vera, ácido hialurónico y ácido láctico, pH ácido, algo para rejuvenecer vagina, y no le da ninguna molestia, pero esa es una condición mía. No es que yo tenga el non plus ultra, pues, pero realmente uno trata de ayudarle siempre y cuando está manifestando que hay confianza en la paciente para preguntarle, doctor, no lubrico, ¿verdad? Siempre, más sobre todo, uno de los problemas que se da más frecuente es, va de alta, ¿va? Sí. Bueno, pero para que le demos el alta tiene que usar algo de planificación. Entonces le meten las barras, que es progesterona, va a dar resequedad. O Depo-Provera para proyectar lactancia, pero influye. Aumenta de peso, aparición de varices, y aparte de eso, pues la resequedad. Entonces ella, pobrecita, son todos esos factores que uno va y con que está planificando. Antes era la paciente decidía qué método. Ahora no. Ahora la paciente sale con un método impuesto obligatoriamente. Para salir hay que ponerle algo. Las barras o la inyección de depósito. Entonces, obviamente, esos factores que uno a veces no los toma en cuenta, también influyen, porque todos los derivados de progesterona tienden a resecar la zona genital. Pues. Entonces, es que hay tantos factores en ese laberinto de cosas
que uno tiene que preguntar todo para ver si realmente hay un factor que no sea solo puramente el hecho que esté en el puerperio. Por ejemplo, las infecciones a repetición, ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, por ejemplo, el láser y el HIFU ya está trabajando en infecciones a repetición y está trabajando en mejoría de lubricación, ¿verdad? Pero, pues claro que es bien importante justo hablar de este tipo de abordaje. El doctor también trata con láser intravaginal, ¿verdad? Sí, para poder mejorar la calidad de las fibras de colágeno, para mejorar la circulación sanguínea en la zona. Esto obviamente nos ayuda a dar un tensado, un como rejuvenecimiento de la zona y como consecuencia obviamente nos favorece para la disminución de la incontinencia urinaria. También nos ayuda para mejorar la lubricación, porque recordemos que si hay debilidad del suelo pélvico posterior al embarazo y al parto, pues obviamente esta zona necesita ser tratada y hay tratamientos como estos que el doctor está implementando también, que nos ayudan de manera muy, muy buena al manejo de esta zona de nuestro cuerpo que necesita apoyo. Así que usted como mujer que está en la casa, que nos está viendo, es importante que hable con su médico, que sienta la confianza y la apertura para decirle a su médico, mire, tengo dificultades porque tengo resequedad vaginal, porque estoy teniendo una infección a repetición y a veces ni siquiera es una infección como tal, hay un enrojecimiento de las membranas producto de que esa zona está tensa o esa zona está muy debilitada y eso está desencadenando esa irritación permanente que usted experimenta y que cuando usted tiene este tipo de tratamiento y lo combina con fisioterapia de suelo pélvico, se vuelve un boom y usted se recupera y ya no tiene esas infecciones a repetición. Entonces, hay tratamiento. Y lo importante para usted es que busque ayuda. Es necesario que usted hable con su médico ginecólogo. Yo siempre le voy a decir, busque al gineco porque es importante que le examine, que usted haga todas las preguntas porque usted a veces va y tampoco pregunta. Entonces es necesario que pregunte porque todas esas dudas después las está drenando hacia redes sociales. Y en las redes sociales no está su médico para verle, para examinarle, para decirle lo que mejor le conviene para cada caso, porque su caso es distinto al caso de otra mujer y es necesario que no generalicemos con respuestas en redes sociales que de repente no están acordes a su realidad o a su caso. ¿Verdad? Así es. Usted tiene la oportunidad, doctor, en este momento de dirigirse a esa mujer que probablemente no sabe qué decirle al médico. Por pena, vergüenza, por un montón de situaciones, pero que es necesario preguntar todos estos elementos para tener claridad de lo que está pasando con ella durante el embarazo, después del embarazo, pero que todos esos elementos obviamente le van a ayudar a vivir con plenitud su sexualidad. Sí, así es. Y realmente marca que desde el inicio del control prenatal uno ha ido adquiriendo cierto nivel de confianza. Porque como decía anteriormente, el médico, el ginecólogo, generalmente se convierte como el médico de familia. La gente le consulta cosas y uno agradece, pues, porque tienen confianza en uno y eso es bueno, pues, porque uno puede ayudar en ese caso al problema que la paciente está discutiendo. Entonces, sí, uno, pues, incentiva a la paciente a que pregunte por los problemas que tiene, porque siempre, bueno, uno, vaya, imagínese más de 40 años solo estar en el hospital donde estoy. Tengo 30 años, se puede decir. Imagínese cuánto, y uno ha visto casos, y decir, porque, por ejemplo, vaya, usted me dice, flujos. Y si es una Turoloxis glabrata, que es una variante de la candidiasis, que es muy resistente al tratamiento. Y si el problema es que hay gérmenes invasores como una Escherichia coli, una Pseudomonas, un estafilococo, porque ha habido contaminación rectal, y cómo le llegó a ella eso, esos gérmenes se están comportando completamente diferentes. Son bien agresivos porque están en un ambiente que no es precisamente el colon o la uretra. Entonces, todos esos factores es lo que uno, por ejemplo, el doctor, me puse la crema y no me pegó, no me funcionó. Entonces, uno, ¿qué hacer? Vea cómo resolver.
decir, bueno, procedamos a tomar un cultivo, pero que ella vea que también uno se involucra en el problema, ¿me entiende? Eso es clave, que ella sienta esa confianza para poder platicar con su doctor, ¿verdad? Así que usted ya sabe, en casa, primer punto importante que nos acaba de decir el doctor, es necesario evaluar todos estos factores que pueden estar desencadenando alguna molestia en el embarazo y en el posparto, ya sea inmediato o tardío, porque existen las dos. Que también usted debe explicar exactamente toda la sintomatología que siente para que de esta manera también el profesional de la salud que le está llevando su caso, o si quiere igual consultar con el doctor, ya les vamos a dejar aquí sus redes sociales para que puedan ustedes también consultar todo lo que necesiten, pero que se vea en realidad que usted toma protagonismo en esto que a usted le afecta y que usted que lo vive a diario puede decirlo, puede expresarlo para poder todos en conjunto buscar ayuda, porque esto es un equipo multidisciplinario. Está el doctor que ve toda la parte ginecológica y obstétrica, está el fisioterapeuta de suelo pélvico que ve todo lo relacionado con las afecciones de suelo pélvico, el psicólogo que le verá si hay una depresión postparto que está ahí, que de repente no le ha prestado la atención adecuada. Hay varios factores. Íbamos a hablar un poco sobre la diástasis abdominal también, ¿verdad? Que era un tema importante. Yo quiero que usted sepa en casa que se puede autoexaminar. Le vamos a compartir ahorita unas imágenes de cómo puede autoexaminarse que le ayuden a determinar si usted tiene una separación que sobrepase los 3 dedos entre un recto abdominal y el otro y ya le pasaron 2 meses del parto. Es importante que busque ayuda para que pueda recuperar su faja abdominopélvica y podamos trabajar en esa diástasis, en esa separación, recuperar fibras de colágeno y que usted recupere la competencia abdominopélvica si también durante el embarazo tuvo una distensión muy grande y le llevó a tener una separación marcada que todavía no ha cerrado. Imagina que con solo tus manos puedes aliviar tensiones, reducir molestias y devolverle a alguien un estado de paz y bienestar. Esto es en esencia el masaje terapéutico, una práctica que busca restaurar el equilibrio y aliviar el cuerpo, trabajando con las zonas que acumulan más tensión, como los músculos, tendones y tejidos blandos. A través de movimientos y técnicas cuidadosas, el masaje terapéutico no solo ayuda a aliviar dolores físicos, sino que también libera el estrés y contribuye a la salud integral de quien lo recibe. Es una manera de brindar alivio y cuidado desde el contacto humano, promoviendo tanto el bienestar físico como el emocional. Esta práctica combina diversas técnicas provenientes de tradiciones como el masaje sueco, el masaje de tejido profundo y la reflexología, entre otros, para ofrecer una experiencia completa de sanación y relajación. Estamos con más en Anatomía Viva en nuestro episodio número 6. ¿Y qué les parece si hablamos un poco, antes de mitos y realidades, de la diástasis abdominal, que podría confundirse también con algunos otros elementos? Doctor, ¿hay algunos elementos que podrían crear confusión cuando se está dando un diagnóstico de la diástasis abdominal? Sí, claro. ¿Qué otros elementos pueden llegar a esa confusión? A la cabeza, y que creo que sería el más frecuente, sería una hernia umbilical, ¿ves? Generalmente eso sucede como secuela del posparto, porque el abdomen estaba, la hernia muy pequeña y el abdomen con la distensión aumentó de tamaño. Acuérdense que una hernia va a ir haciendo un túnel, y ella va a ir progresando. Entonces lo importante sería que en el caso de la licenciada nos explicara bien para que ella aprenda a diferenciar, porque en la hernia salta y como hay un túnel, puede por ahí entrar intestino y complicarse, porque se puede estrangular o que puede quedar lo que se llama una hernia encarcerada.
Por ejemplo, lo más típico y lo que da temor, doctor, tengo una hernia y estoy embarazada. Pero ¿qué pasa? El mismo embarazo protege a que el intestino no entre en la hernia. Aunque sea más grande, pero el embarazo en la altura del útero impide porque las asas están laterales, ¿ves? Pero después de que da a luz, si esa hernia no llega a su condición como era antes, puede hacer un daño y el riesgo de que quede ya sea estrangulada o encarcerada. Entonces son dos riesgos que hay que explicarle a la paciente que tiene que consultarle. Sí, así es. Y de hecho es importante que en la evaluación de fisioterapia que nosotras hacemos, que complementa obviamente a la evaluación del médico, nosotras establezcamos, por ejemplo, el tamaño que tiene la diástasis, si es una diástasis activa o es una diástasis pasiva, porque existen los dos tipos, ¿verdad? Activa es que hacemos una prueba de esfuerzo como una abdominal tradicional y ahí medimos si los rectos abdominales presionan los dedos y si los presionan, pues se considera que una diástasis activa tiene mayores probabilidades de resolver de manera adecuada el tratamiento de fisioterapia y cerrar. Si ya es una diástasis pasiva, pues entonces se debe reconsiderar en el primer abordaje de fisioterapia si logramos reactivar esas zonas y las fibras de colágeno y si no, pues obviamente se vuelve un tratamiento y dependiendo la magnitud de la diástasis, un tratamiento quirúrgico primero y después obviamente el abordaje de fisioterapia. Porque pues obviamente hay casos en los que es necesario hacer primero la corrección quirúrgica y después hacer la recuperación de la faja abdominal ya con rehabilitación de fisioterapia para esta área. Y como bien lo decía el doctor, saber identificar que esto se logra mediante la evaluación del médico y del fisio si también tenemos una hernia umbilical que después del parto sigue obviamente activa y es necesario también corregirla, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué les parece si llegó el momento de mitos y realidades? Vamos a despejar siempre estas dudas y vamos a comenzar con usted, doctor, con la número 1. ¿El cuerpo se recupera solo después del parto? ¿Esto es mito o realidad? Cuando me dicen mito o realidad, que muchas personas lo saben por desconocimiento, ¿verdad? Realmente siempre es necesario. Por ejemplo, uno tiene que hacer su evaluación. Si ha hecho cesárea, pues a los 10 días para evaluar cómo está la cicatriz, ¿verdad? Dejarle cremas para borrarla. Uno dice, bueno, si ya que le hice la herida, pues por lo menos voy a tratar de recuperar la vanidad. Sí, es un mito totalmente. Existe la posibilidad, hay cuerpos muy agradecidos, ¿verdad? Eso depende mucho del tipo de cuerpo, ¿verdad? Que tengamos y el metabolismo que cada cuerpo tiene. Pero siempre es importante hacer un proceso de recuperación en todos los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, hay mujeres que necesitan un mejor acompañamiento en la parte psicológica, hay mujeres que lo buscan más en la parte estética porque es un área que para ellas es muy importante. Entonces, siempre es importante buscar apoyos en las ramas y en las profesiones que toque, ¿verdad? Nutrición, fisioterapia, gineco, en estética, porque al final lo importante es que se sientan bien. Pues no podemos obviar que hubieron muchos cambios corporales y hay que buscar la manera de sobrellevar, porque sí, pues es un mito. No todo regresa como era antes. Sí, así es. Bueno, vamos con la número 2, mito o realidad. Esto va para usted, Yesenia. Ok. ¿La intervención temprana tiene mejores resultados? ¿Esto es mito o realidad? Tiene mejores resultados. Daba el ejemplo de Brasil, donde las mujeres en la cesárea inmediata comienzan rehabilitación de suelo pélvico, comienzan rehabilitación de la faja abdominal. Esto nos permite acelerar el proceso de sanación y anteriormente se pensaba que si tenías una cesárea, empezabas la rehabilitación 8 semanas después de la cesárea. Actualmente con ese nuevo abordaje ya no. O sea, podés comenzar rehabilitación de manera inmediata con sus variantes, ¿verdad? Que es importante respetar cada etapa de la rehabilitación. Si tenías un embarazo y el parto era vaginal, podías comenzar
el trabajo físico, la reactivación de tu actividad física, del ejercicio a la 4ª semana. Entonces, ahora ya se habla de que podés hacer un proceso mucho más amigable si comenzás a trabajar todo eso que aprendiste en el 3er trimestre del embarazo en el posparto inmediato. Entonces, será mucho más amigable, te sentirás más fuerte, la mujer se sentirá más segura, ganará una mejor calidad de vida, su cuerpo estará mejor, no estará tan estresada, tendrá una mejor calidad de sueños. Hay varios factores que nos ayudan si hacemos una recuperación inmediata. Así que... No, y también siempre es bueno recordar, y yo se lo digo a las pacientes, hay cicatrizadoras lentas y cicatrizadoras rápidas. Uno no sabe cómo se va a comportar en la recuperación de la cesárea de esa paciente. Yo les aclaro, uno cierra la aponeurosis con un hilo que se llama Vicryl. Ese hilo tiene la capacidad de durarle entre 6 meses y hasta 2 años. Precisamente porque ese hilo tiene que garantizar la integridad de la aponeurosis. Yo le digo a la gente, la piel es cosmética, ¿ve? Eso a los 10 días ya uno lo trata con cremitas, pero la aponeurosis tarda. Y entonces, obviamente que ese es el tipo de paciente que es especial, pues, porque si es cicatrizadora lenta, van a pasar 4 meses y está todavía llorando de que le duele la herida de la aponeurosis. Entonces, cada paciente pues sí, es individualizada y siempre es bueno ponerle atención a esos aspectos, pues, ¿verdad? Vamos con la número 3. Doctor, ¿el suelo pélvico influye directamente en la función sexual? ¿Esto es un mito o realidad? No, claro que influye en la respuesta sexual. Ahora, como le digo, ya hay manómetros que miden la condición inclusive y se trata, pues, y con diferentes mecanismos porque obviamente marca, pues, vea, nosotros tenemos problemas muchas veces de gente que en la actividad sexual expulsa gases. Imagine para una mujer que está teniendo relaciones y puede, debido a que esa zona pélvica del piso pélvico quedó bien dilatada, pues, ¿verdad? Y entonces está en lo mejor de la relación y empieza a expulsar gases por la vagina. Entonces es incómodo, pues, ¿verdad? Y se siente frustrada la mujer. ¿Por qué? Porque eso, ella lo ve, pues sí, quede mal, pues, ¿me entiende? Entonces todo eso es importante tratarlo, claro. Así es. Número 4. Yesenia, esto es directamente suyo. La fisioterapia postparto solo es para mujeres que tuvieron cesárea o parto complicado. ¿Esto es mito o realidad? Es un mito. Todas las mujeres que hemos tenido bebé deberíamos hacer fisio de suelo pélvico. Todas. Así. Por décadas, por años, por siglos, el suelo pélvico fue ignorado. La doctora Jocelyn lo decía, es el eternamente desconocido, ¿verdad? Así que es un mito. Con usted, doctor. Y esta es la última, la número 5. La fisioterapia también puede prevenir y tratar problemas de incontinencia, prolapsos y dolor pélvico. Esto es una combinación, pero ¿es mito o realidad? No, por supuesto, es una realidad que hay que tratarlo, pues, vea, definir. Acuérdese que hay otros problemas asociados que hay veces uno no los toma en cuenta. Endometriosis, por ejemplo, enfermedad pélvica crónica. Entonces, hay otras patologías que por eso uno tiene que estar involucrado en su paciente, porque uno tiene que tener la capacidad de detectar que si el problema no es básica, o como decía, por ejemplo, la licenciada, adherencias, ¿verdad? Esos son problemas que uno tiene que encontrar y que lo va a ver hasta que empiezan a aparecer complicaciones, ¿verdad? No, claro, pues sí, hay que tratarlo, pues, definitivamente. Despejados los mitos y realidades de este día. Despejados. Doctor, de verdad, muy agradecidos por su presencia, por estar con nosotros, por llenarnos también de mucha educación que definitivamente, y esperemos que en casa esto se aproveche en gran medida. Gracias por estar con nosotros. Yo gracias a ustedes también, porque le digo, ya tenía un buen tiempo de no participar en actividades de este tipo y es bueno poderse dirigir a la gente para poder dar un poco de la experiencia de uno y poder hablar qué es lo bueno y lo malo que no tiene que hacer. Y lo felicito a ustedes por el programa, porque realmente es algo bueno, educativo, instructivo para todas las pacientes que los miran. Así que también incentivarlos a que sigan adelante en esta labor, pues, que están desarrollando. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a quienes nos están viendo
a nuestro patrocinador de este episodio. Gracias de verdad porque se suman a este esfuerzo de llevar conocimiento, porque la salud física es el primer requisito para ser feliz. Nos vemos en el próximo episodio.